Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión vamos a volver con nuestras lecturas. En este caso les traigo un capítulo de un libro de Althusser titulado Marx en sus límites. Bueno, la traducción de Akal viene a decir Marx dentro de sus límites. Y es un libro en el que Louis Althusser va, digamos, criticando determinados aspectos tanto de Marx como del marxismo. Es decir, que no es una crítica al marxismo, como ya venía haciendo Althusser, concretamente a través de la crítica de los conceptos a la dialéctica, por ejemplo, y demás. Pero bueno, lo que me interesa es que leamos juntos un capítulo que dedica a la superestructura, la idea de superestructura que aparece en el prólogo de la crítica, no, de la contribución a una crítica de la economía política de Marx, que es un texto, no sé si del 60 o del 40, es que no me acuerdo. Bueno, ahora mismo de fechas, la verdad es que tengo la cabeza un poco abombada. Entonces, simplemente vamos a ir leyéndolo. Si lo creo conveniente, soltaré algún comentario. Y pues nada, sin más dilación, vamos a por él porque es un pelín extenso. Entonces vamos allá. Capítulo 8. Un límite absoluto, la superestructura. Debemos, por lo tanto, con la distancia del tiempo y tras reflexionar, establecer un dato. El asunto consiste en evaluar, tan exactamente como sea posible, lo que Marx nos ha dejado a modo de indicaciones teóricas sobre la superestructura y las ideologías. Sobre esta relación, una vez sopesado todo, debemos decir que Marx nos ha dejado indicaciones importantes y esenciales desde el punto de vista político, pero que, por el contrario, desde el punto de vista teórico, nos ha dejado con las ganas. Es decir, que ese afán de Marx por intervenir digamos, en el entorno político en el que se mueve, digamos, los textos de intervención que se utilizan para ajustar cuentas con un determinado contexto político, pues qué sé yo, pues que uno tiene una diatriba acerca de un problema dentro de su propio partido político o dentro del movimiento obrero, pues porque hay que discutir con los anarquistas o porque hay que discutir sobre determinadas cuestiones sindicales, y digamos que eso le pasa factura a Marx en la medida en que no invierte su tiempo en justificar determinados aspectos de su teoría ontológica, vamos a decirlo así, ¿no? O de su propia teoría metafísica o del propio corpus de pensamiento de la realidad. Es decir, al estar tan volcados en las necesidades del presente, ¿no? Al estar tan centrados en cuestiones contextuales, se pierde el enfoque o la profundidad en el terreno teórico abstracto general, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces esto es lo que viene un poco a mostrar Althusser, ¿no? Que Marx pues, puede ser muy bueno a nivel contextual, ¿no? Criticando determinadas cuestiones puntuales, pero a nivel teórico tiene determinados problemas por su simplicidad o por su superficialidad, ¿vale? Bien, sigo. Volvemos a ese prefacio de 1859, que como digo es el de el prólogo a la contribución, el prefacio, vamos, a la contribución de la crítica de la economía política de Marx, que ha servido de referencia a generaciones de comunistas y que Lenin y Gramsci han tomado como punto de arranque de su reflexión. ¿Qué dice Marx allí? Volviendo sobre su propia historia, declara: esto es una traducción que hace el propio Althusser del texto alemán, ¿de acuerdo? No creo que lo encuentren como tal en la obra publicada, porque es una traducción del propio Althusser, porque a Althusser le interesa traducir, y ya lo veremos luego, cómo hay determinados textos que nos los señala en alemán, para que digamos que nosotros, porque le interesa de algún modo puntualizar determinadas cuestiones de la traducción, ¿vale? Bien, vamos a leer el texto de Marx, como digo, que es uno de los más citados de la historia del marxismo, por otro lado, por lo que sea, por lo que vamos a ver, ¿no? Por lo que vamos a leer sencillamente. Vamos allá. El texto de Marx dice así: en lugar de la introducción proyectada, de la que prescindo porque me parece perjudicial para la reflexión
toda anticipación de unos resultados que hay que demostrar antes, pueden tener aquí cabida algunas indicaciones sobre la vía seguida por mis estudios político-económicos. Mi especialidad fue la jurisprudencia, que, sin embargo, no practiqué más que como disciplina secundaria, al lado de la filosofía y de la historia. En los años 1842 y 1843, como redactor de la Gaceta Renana, me encontré en el compromiso de tener que decir, también yo, mi opinión sobre eso que se llama los intereses materiales. Como veis, aquí justamente se ve cómo Marx siempre estaba escribiendo en función de determinados contextos que él tiene que dar su opinión. Claro, dar la opinión no es lo mismo que construir una teoría filosófica, ¿no? Bien, sigo. Los debates del Landtag renano sobre la cuestión del robo de leña y la parcelación de la propiedad del suelo, la polémica oficial que von Schapper, entonces gobernador de la provincia renana, abrió contra la Gaceta Renana sobre las condiciones de los campesinos del Mosela y, en fin, los debates sobre el libre cambio y el proteccionismo me proporcionaron las primeras ocasiones de ocuparme de cuestiones económicas. Por otra parte, en esa época, en que la buena voluntad de ir hacia adelante reemplazaba a menudo a la auténtica competencia, se había dejado oír en la Gaceta Renana un eco, teñido de endeble filosofía, del socialismo y del comunismo francés. Yo me pronuncié contra esa chapuza, pero al mismo tiempo, en una controversia con la Allgemeine Augsburger Zeitung, confesé francamente que los estudios que hasta el momento había hecho no me permitían arriesgar un juicio sobre el contenido de las tendencias francesas. Preferí aprovechar con celeridad la ilusión de los gerentes de la Gaceta Renana, que creían poder anular la sentencia de muerte contra su periódico dándole una actitud más maderada, para dejar la escena pública y retirarme a mi cuarto de trabajo. Claro, ¿no? Porque lo que Marx quería era, digamos, en determinados momentos, dejar de lado la vida política, la vida de actuar, de la movilización, del sindicalismo, vamos a decirlo así, ¿no? El trabajo de calle, el trabajo de los debates a viva voz, y centrarse en estudiar, y en sentarse y escribir una teoría económica abstracta, y escribir metafísica, y pensar el ser, y todo este tipo de cuestiones que solo se pueden hacer solo en silencio y con muchos libros de ontología alrededor, ¿no? Bien, sigo. El primer trabajo emprendido para resolver las dudas que me asaltaban fue una revisión crítica de la filosofía del derecho de Hegel, trabajo cuya introducción apareció en los Deutsch-Französische Handbücher, que supongo que serán los anuales franco-alemanes. Bien, mis investigaciones obtuvieron como resultado que las relaciones jurídicas, no lo leo en alemán, ya paso, Rechtsbehaltnis, ¿sí? Mi alemán es delicatessen. Al igual que las formas de Estado, no pueden ser comprendidas ni por ellas mismas, aus sich selbst zu begreifen sind, ni por la pretendida evolución general del espíritu humano, sino que, por el contrario, están enraizadas, Wurzel, en las condiciones materiales de vida, Lebenverhältnis. ¿Vale? Es decir, lo voy a volver a leer porque si no me distraigo con el alemán. Desde aquí, desde el resultado, que las relaciones jurídicas, ¿vale? Las relaciones jurídicas, al igual que las formas de Estado, no pueden ser comprendidas ni por ellas mismas, ni por la pretendida evolución general del espíritu humano, sino que, por el contrario, están enraizadas en las condiciones materiales de vida, cuyo conjunto Hegel, como los ingleses y los franceses del siglo XVIII, entiende con el nombre de sociedad civil. Es decir, que esto me parece a mí, que lo que se pretende decir a través de estos autores, a los que parece que Marx con los que Marx está de acuerdo, al menos parece, es que la división entre sociedad civil y Estado es una farsa, que no existe tal división, sino que la sociedad civil es origen y está enraizado, es decir, que están conectados implícitamente sociedad civil y Estado. Luego, Estado y sociedad civil, aunque se pretendan cosas distintas, aunque a nivel analítico pueda ser de utilidad separar tal cosa, lo que realmente sucede es que tal cosa no está separada, sino que está junta y es lo mismo. Yo creo que hay pensadores que lo piensan así. Por ejemplo, Spinoza. Spinoza no entiende una separación entre
algo así como el estado natural o los individuos y el Estado, sino que la multitud es el Estado, ¿no? No hay tal separación entre sociedad y Estado. Pero bueno, seguimos. Y que la anatomía de la sociedad civil debe ser buscada, a su vez, en la economía política. Vale, bien. Yo había comenzado la experiencia, Erfahrung, de esta en París y la continué en Bruselas, donde había emigrado tras una orden de expulsión de Guizot. El resultado general que se me ofreció y que, una vez adquirido, sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede formularse brevemente de este modo. En la producción social de su vida, los hombres toman parte en relaciones determinadas, necesarias e independientemente de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real, sobre la que se levanta una superestructura jurídica y política, y a la que corresponden formas de conciencia social determinadas. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso viral social. Yo creo que aquí no sé si es viral o es vital. No sé si es una errata o... porque el proceso vital social me parece, no sé, a mí me pega más. Pero bueno, ciñándonos al texto, sea una errata o no. Bien, sigo. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso viral social, político y espiritual en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino que, todo lo contrario, su ser social es lo que condiciona su conciencia. En cierto grado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es sino una expresión jurídica para designarlas, con las relaciones de propiedad en cuyo seno se habían movido hasta entonces. De formas de desarrollo que eran, estas relaciones se convierten en trabas para las fuerzas productivas. Entonces se abre un periodo de revolución social. Con el cambio de la base económica se produce un cambio de toda la enorme superestructura con mayor o menor rapidez. Cuando se consideran tales cambios, hay que distinguir siempre entre el cambio material, que puede ser fielmente constatado al modo de las ciencias de la naturaleza, de las condiciones de producción económicas, formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en suma, las formas ideológicas en las que los hombres se hacen conscientes de ese conflicto y lo llevan hasta el final. Ojito que nos está diciendo poca broma con todo esto. Del mismo modo que no se juzga a un individuo por la idea que se hace de sí mismo, no podría juzgarse a una época semejante de conmoción por su conciencia. Por el contrario, es preciso explicar esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto actual entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Una formación social no puede nunca morir antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas productivas que puede contener. Nunca unas relaciones de producción nuevas y más elevadas las reemplazan antes de que las condiciones materiales de existencia de esas relaciones hagan aparición en el seno de la vieja sociedad. Por eso la humanidad no se propone más que las tareas que puede acometer. Pues al mirar más de cerca, se encontrará siempre que la tarea no surge más que allí donde las condiciones de su cumplimiento existen ya, o al menos están elaborándose. A grandes rasgos, los modos de producción asiático, antiguo, feudal y burgués moderno pueden ser considerados como etapas progresivas de la formación social económica. Las relaciones de producción burguesas son la última forma antagonista del proceso de producción social. Antagonista no en el sentido de antagonismo individual, sino de un antagonismo que nace de las condiciones de existencia sociales de los individuos. Sin embargo, las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa crean, al mismo tiempo, las condiciones materiales para resolver este antagonismo.
con esta formación social se acaba, pues, la prehistoria de la sociedad humana. Bien. El texto que elija Althusser está muy bien elegido. ¿Por qué? Porque hay tres cuestiones que se repiten una y otra vez en los manuales de filosofía actuales y en los manuales del marxismo por quintuplicado, que es, en primer lugar, la cuestión de la separación de la base y la superestructura, es decir, las relaciones de producción económicas, la base, y la ideología o superestructura, primera cuestión. La segunda, la cuestión de que no es la conciencia la que determina el ser, sino es el ser el que determina la conciencia. Y tercero, la cuestión de el evolucionismo de la historia a través del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? De una especie de teleología de la historia anclada o supeditada o marcada por, determinada por el desarrollo de las fuerzas productivas y no por la lucha de clases, porque ojo que no es lo mismo decir que la historia tiende a un fin a través de la lucha de clases que decir que la historia tiende a un fin en función de el desarrollo de las fuerzas productivas. Y luego tiene la famosa frase esa. Y luego, digamos que entre medio del texto aparecen determinadas cuestiones que no se han hecho tan populares, pero que tienen un poco de tono de raro, extraño. Vamos a decirlo así, ¿no? A mí me suena extraño, por ejemplo, por comentarlo así. Bueno, sí es que lo va a decir Althusser en realidad. Entonces, sin más, ¿no? Tenemos aquí un texto fundamental del corpus ortodoxo marxista que se ha enunciado hasta la saciedad, que todo el mundo lo conoce, o que al menos todo el mundo ha oído hablar de él, o que al menos todo el mundo sabe que estas ideas, estas tres notas que he comentado del texto, porque todo el mundo ha oído hablar del marxismo y aparece en todos lados, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el comentario que realiza Althusser con respecto a este texto. Vamos allá. Se deduce de este texto célebre, que he intentado traducir con la mayor atención posible y más fielmente que las traducciones de las que disponemos, que Marx concibe, en general, una formación social como inteligible a partir de su modo de producción, el cual reenvía fundamentalmente a la distinción entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas. No entraré en el análisis de los elementos que intervienen en las fuerzas de producción y en las relaciones de producción. Marx se ha explicado al respecto en El Capital, a propósito del modo de producción capitalista, y en ese ámbito, a saber, en el ámbito que designa con el término structure o basis, término traducido al francés como infraestructura o base, o incluso más raramente como estructura, en ese ámbito, que no es el ámbito de la sociedad civil, sino el ámbito de la producción y de la explotación, de la circulación y del consumo, disponemos además de los considerables análisis de El Capital, de todas las reflexiones de los Grundrisse y de las teorías sobre el plusvalor que debían constituir el libro cuarto del Capital. Es decir, que cuando Marx habla de la infraestructura, de la Struktur, ¿no? de la base, a donde debemos acudir para analizar o ver cuál es esa estructura, digamos, ¿no? de la sociedad, cuál es esa estructura, debemos acudir a El Capital, los Grundrisse o las teorías del plusvalor, ¿vale? Esos tres librazos, vamos a decir tochazos, son los que analizan la estructura. Bien. Entonces se va a preguntar Althusser, ¿vale? ¿Y la superestructura dónde está desarrollada? ¿No? ¿En qué textos? ¿En los mismos? No sé. En fin, seguimos. Pero se deduce también del texto que acabamos de traducir que las relaciones existentes entre las relaciones de producción y las fuerzas de producción, relaciones internas a la infraestructura, pueden revestir dos formas extremas: la forma de la correspondencia o la forma del antagonismo.
y que el elemento motor de variación de esas formas y de todas las formas intermedias son las fuerzas productivas. En la dialéctica, fuerzas productivas, relaciones de producción, son las fuerzas productivas lo determinante. Cuando sobrepasan las capacidades de las relaciones de producción, éstas saltan en pedazos. Y es la revolución social, esta Umwälzung, lo que hace vacilar entonces el edificio entero. No solo la infraestructura, sino la enorme superestructura que termina por ceder con mayor o menor rapidez. Entonces, hay unas fuerzas de producción, ¿no? Digamos que hay unas fuerzas de producción que son las fuerzas productivas, ¿no? Supongamos el arado, ¿no? El arado, ¿vale? Una fuerza productiva, el arado para arar los campos y para cosecharlos y para cultivarlos, bien. Y tenemos las relaciones de producción, que serían la relación campesino-terrateniente, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos fuerza productiva, el arado, y la relación de producción, que sería la relación de subordinación del campesino con el terrateniente. Insisto, no. Yo no soy un experto en Marx. Estoy improvisando sobre la marcha. Por lo que recuerdo, más o menos. O sea que si hay algún marxista en la sala, pues por favor le ruego que me corrija si me equivoco, por supuesto, porque lo que yo no digo, lo que yo digo no va a misa, obviamente. Entonces estaría encantado de, en el caso en el que pues puedan corregirme o puedan aportar una mayor rigurosidad o una mayor sin más, que si lo pueden expresar más cabalmente, que lo hagan por mí, ¿vale? Yo simplemente pues estoy haciendo el esfuerzo de pensar con Marx y lo hago como puedo, sin más, desde mi humilde posición. Entonces no se enfaden, ¿no? Concédanme simplemente el intento, ¿no? El esfuerzo, al menos, de intentar pensar con Marx. Bien, entonces, digo, como iba diciendo, la relación de producción, ¿no? Del campesino con el terrateniente, y luego la fuerza productiva, ¿no? El arado. Entonces dice Marx, según este texto, que cuando el arado se transforma y vienen otras formas de producción, supongamos que el tractor, la relación campesino-terrateniente se rompe. Pero no se rompe porque haya un conflicto y haya una lucha de clases, sino porque el tractor cambia por completo la manera de entender dicha relación de producción. Porque las relaciones de producción dependen, en último término, de las fuerzas productivas. Y son las fuerzas productivas las que, en último término, sobrepasan las capacidades de las relaciones de producción. Y estas saltan en pedazos. Y eso da lugar a la revolución social. Claro, entonces la revolución social no es una cuestión de revolución con respecto a la situación de subordinación o con respecto a las relaciones de producción, sino que entonces el comunista no debería luchar por emancipar al obrero, sino por transformar el modo de trabajar con el mundo. Es decir, es como una especie de... Tenía que ser ingenieros, ¿no? El verdadero comunista es el ingeniero, que transforma las relaciones de las fuerzas productivas, justamente. O una especie de científico, sí, un científico aplicado a la práctica es un ingeniero. Es un científico que se pregunta el para qué, no el por qué. Entonces, pues eso, ¿no? En realidad, desde el punto de vista teleológico, desde esta perspectiva, pues parece que al final el comunista no debía ser un sindicalista, sino precisamente un ingeniero que viniese a transformar el modo de trabajo. O sea, el modo de trabajo no, el modo de transformación de la realidad. O sea, las herramientas que permiten distintos modos o distintos modelos o distintas maneras de transformar la realidad y de fabricar valor trabajo, ¿no? Por decirlo así un poco más técnico. Bien, venga, seguimos. Pueden aquí presentarse varias observaciones. En primer lugar, se puede advertir que en la presentación extremadamente general del prefacio, que bosqueja el proceso progresivo, la teleología, lo que hablábamos, ¿no? El día hacia un fin, de la historia universal, puesto que parece enumerar todos los modos de producción que han existido en la historia. La dialéctica de la correspondencia o del antagonismo es presentada como un universal, válida para todos los modos de producción,
pero Marx no ha consagrado verdaderamente sus esfuerzos más que al modo de producción capitalista. Claro, lo que dice Althusser ahora está diciendo es, a ver, Marx, tú has estudiado el modo de producción capitalista, eso nadie lo va a negar, pero tú no has estudiado el modo de producción asiático. Como mucho, pues sabrás cositas así por encima, pero no has hecho un análisis tal y como lo has hecho del capitalismo. Tampoco lo has hecho del modo de producción esclavista. O sea, ¿por qué extrapolas conclusiones? ¿O por qué extrapolas tesis o hipótesis? O incluso datos, ¿no? ¿O por qué extrapolas síntesis que proceden del modo de producción capitalista o del análisis del modo de producción capitalista y las aplicas sobre todo modelo anterior al modo de producción capitalista? O sea, ¿por qué presupones que la lucha de clases es el motor de la historia siempre? Y no solamente en el sistema de producción capitalista. O sea, quiere decir, se criticaba al socialismo utópico precisamente por eso, ¿no? Por vender la piel del oso antes de matarlo. O sea, antes de venderme una utopía, pues primero hace una crítica seria de por qué lo que hay no es lo que debería ser. O por qué lo que hay falla, o por qué lo que hay tiene contradicciones internas irresolubles que deben dar lugar a otro tipo de modelo que, yo que sé, lo que sea, ¿no? ¿Por qué no lo haces? ¿Porque no tiene tiempo? Vale, pero entonces aquí Marx se está tirando un triple. Porque está extrapolando cuestiones que no son propias de esos tipos de modos de producción. Porque lo que Marx ha estudiado es el modo de producción capitalista, pero no los demás modos de sistemas de producción alternativos o anteriores a él, ¿no? O los que están por venir. Claro, es que esa es otra, ¿no? El que está por venir, que es el modo de producción comunista o el comunismo, es como una especie de utopía también, ¿no? Entonces es como... Hay problemitas. Althusser dice que hay problemitas. Marx tiene problemitas. Vamos a decirlo así, ¿no? O problemazos. Hay unos problemas aquí de piedras enormes. Bueno, bien, sigo. La dialéctica de la correspondencia o del antagonismo es presentada como universal, válida para todos los modos de producción. Bien, vale, sigo. Puede también advertirse que, en todos los casos, son las fuerzas productivas las que son el motor del cambio. Basta que se desarrollen no solo hasta saturar las capacidades de las relaciones de producción, sino hasta sobrepasarlas, para que su caparazón se abra y las nuevas relaciones de producción, ya producidas a la espera, en el seno de la vieja sociedad tomen su lugar. Esto ya lo hemos explicado antes. Finalmente puede advertirse, después de todas las connotaciones que acabamos de revelar, que la dialéctica histórica, aquí presente, se hace perfectamente redonda, puesto que la humanidad, la historia humana, no se propone nunca más que las tareas que puede acometer. Y a mí esta frase me trae loco. Que si una tarea se propone y se impone, esto es signo de que la solución ya ha madurado o está en vías de madurar en la vieja sociedad. Y, en fin, que las fuerzas productivas son siempre más fuertes que las relaciones de producción, puesto que tienen siempre suficiente capacidad para saturar las relaciones de producción y excederlas, provocando así la conmoción de una revolución social. No se trata aquí de una diferencia entre el modo de producción capitalista, gobernado por una reproducción ampliada, y otros modos de producción, gobernados por la reproducción simple, es decir, con una reproducción que se restringiría y provocaría su desaparición. No se trata en consecuencia de la muerte de los modos de producción. Quiero con ello decir la muerte pura y simple, no solo por el efecto de una invasión de los conquistadores más fuertes y mejor armados, sino por efecto, conservemos el lenguaje de Marx, de la debilidad tendencial o de la decrepitud de las fuerzas productivas o de contradicciones entre relaciones de producción y fuerzas productivas sin solución de repuesto. Creo que este texto es muy general y que indica, de hecho, más que otra cosa, una tendencia para la investigación en el modo de producción capitalista, pero habla con autoridad y viveza y demasiado perentoriamente como para no haber inducido muchos disparates entre los comentaristas, que, con demasiada soltura, se creyeron ante un texto exhaustivo, global o sagrado,
y que han extraído las conclusiones mecanicistas y economicistas que se conocen acerca del primado de las fuerzas productivas, y en el interior de las fuerzas productivas acerca del primado de los medios de producción sobre la fuerza de trabajo. Genial. Genial. Lo que acaba de decir Althusser es genial, ¿no? Pues le está dando en la boca. Claro, ya lo puede hacer, ¿no? Porque al fin ha estallado la crisis del marxismo, como dice el primer capítulo, ¿no? Al fin se puede hablar de que Marx no es infalible. Y que Marx no es, yo que sé, Jesucristo. Y todo lo que dijo son textos sagrados. Y aquí hay una ortodoxia. No. Y que todos los que habéis leído a Marx la habéis interpretado como algo que no era. Que no era un genio. Que no es Jesucristo. Tampoco lo pretendía ser. Entonces, ¿por qué lo leéis así, no? ¿O por qué todo el mundo que opine contrario lo tenéis que machacar? No, es que tú no eres marxista porque eres un revisionista, porque no sigues a Marx. Y dice Althusser, joder, pues es que si Marx se equivoca, pues habrá que ser revisionista, ¿no? ¿O no? O si Marx se tira por un puente, tú también. Ah, pues nada, pues vale, oye, no pasa nada. Tírate por el puente, no hay problema. Serás el Marx ortodoxo del cementerio. Siempre es buena idea. Bien, sigo. ¿Por dónde iba? Sin hablar de los disparates puramente idealistas de aquellos que han repetido, encantados, las frases sobre la humanidad que no se propone sino las tareas que pueda cometer, intentando buscar en ellas el fundamento de una filosofía historicista imprudentemente atribuida a Marx. Ah, bueno, sí, la otra cosa que comenta. Este prólogo, ¿no? Este prefacio a la contribución a la crítica a la economía política es una línea de tendencia a la investigación. Pero claro, si se toma como la última palabra de Marx, cuando en realidad lo que es un apunte para empezar a pensar las cosas, pues es que no tiene ningún sentido. Ponte a desarrollarlo, ¿no? Ponte a estudiarlo, a ver si coincide o no coincide. Pero no digas que esto ya es como lo que ya ha dicho más previamente, porque lo que más está diciendo, no, es que yo esto lo tengo que investigar y ya veremos si coincide o no coincide. Y ya veremos si se pueden extrapolar, digamos, estructuras históricas trascendentales, ¿no? Es decir, estructuras o elementos históricos que se dan en todo momento de la historia que son característicos de toda ella, ¿no? Que por mucho que el contexto histórico cambie, hay determinados elementos que se van conservando, ¿no? Esto es lo que tiendo yo a entender por estructuras históricas trascendentales, como por ejemplo el hecho de que Marx diga que el motor de la historia es la lucha de clases. Supondremos que la lucha de clases es un elemento, es una estructura del movimiento de la historia que es trascendental, ¿no? Que atraviesa toda la historia, a vida y porvenir. Es decir, que es algo que está por debajo, que es algo que está implícito en el propio desarrollo histórico. Pero claro, para deducir esto, o para, digamos, comprobar o demostrar un elemento, una estructura histórica trascendental, claro, es que quizá es idealismo. Quizá lo que es idealista es justamente eso, o plantear un fin de la historia, es decir, plantear un sentido a la historia. Eso quizá también es idealismo. Es decir, suponer cosas que no están ahí, ¿no? Suponer cosas que no están en la realidad, sino que están en nuestro modo de verla, ¿no? O que están en nuestro modo de... están en nuestros intereses, ¿no? Que yo no quiero... O sea, yo no digo que esto esté mal, porque, yo sé, pues hay que tener ideales, uno tiene que tener un sentido y tiene que focalizar su vida en... o dirigir su vida hacia determinados fines buenos, y esto no me parece mal, ¿no? En parte, el idealismo, pues en determinados puntos, pues yo que sé, es necesario, ¿no? Porque al final uno tiene que creer que las cosas le van a salir bien, porque si cree que todas las cosas le van a salir mal, pues al final no hace nada y entonces no se mueve. Entonces en determinados momentos de la vida pues es necesario ser idealista. Lo que pasa es que cuando se hace ciencia, en este caso ciencia histórica, quizá ser idealista lo que hace es generar más problemas que beneficios a nivel teórico, porque no es lo mismo la vida que
la ciencia, ¿no? Tiene distintos fines. La vida es para vivirla y la ciencia es para descubrir la verdad, ¿no? Bien, sigo. Entonces, de hecho, al margen de estas y algunas otras frases, Marx no ha sostenido nunca el primado de las fuerzas productivas sobre las relaciones de producción, como tampoco ha sostenido el primado del proceso del trabajo sobre el proceso de producción. Ha sostenido simplemente la tesis del primado en última instancia de la infraestructura o base sobre la superestructura. En última instancia. No siempre. No siempre. Es decir, que no siempre la estructura económica determina nuestra conciencia. Que en última instancia sí, pero no siempre. A veces no. A veces nuestra situación en las relaciones de producción no determina cómo pensamos, o no determina cómo actuamos. Lo determinan otras cuestiones. Por ejemplo, la cuestión religiosa. O puede ser una cuestión, yo qué sé, política, ¿no? Yo hago esto no porque me sitúe en una u otra posición económica, sino porque tengo mis ideales políticos o porque tengo mis conocimientos políticos, me guío en función de eso. O porque seguí en función de valores éticos, o sea, de conocimientos a nivel ético. Yo no actúo así porque sea pobre, yo actúo así porque me gusta comportarme con respecto al deber. ¿Eso qué tiene que ver con la economía? ¿No? Al final son actos que determinan mi conciencia y que no tienen su origen en determinada posición económica. Claro, es que esto es una visión mecanicista que se ha extraído malinterpretando o sobreinterpretando a Marx. Cuando Marx no dice eso, dice en última instancia, según Althusser, según Althusser. Y tampoco, a mí me gusta Althusser porque, bueno, da bastantes zascas, pero bueno, sin más, cada cual pues puede reflexionar por su propio lado, ¿no? Como también estoy haciendo yo, en verdad. Bien, sigo. O va a ser la superestructura. Y en la infraestructura, de hecho, para el modo de producción capitalista, ha sostenido al mismo tiempo que la idea de unidad entre relaciones de producción y fuerzas productivas, la del primado de las relaciones de producción, es decir, al mismo tiempo de explotación, sobre las fuerzas productivas. Ha demostrado, por otra parte, que las fuerzas productivas incluyen entre sus elementos la fuerza de trabajo, y que el primado de las relaciones de producción no tiene más que un sentido: invitar a pensar que la explotación es lucha de clases, y que las cuestiones técnicas y tecnológicas cumplen un papel en el modo de producción capitalista, pero subordinadas a la lucha de clases. Justamente lo contrario, ¿no? Ahora son las relaciones de producción en base a su antagonismo, no a su correspondencia, sino en base a su antagonismo en la lucha, el conflicto, por eso se llama lucha de clases, lo que determina también, en último término, la cuestión de las fuerzas productivas, ¿no? Las cuestiones técnicas y tecnológicas de la transformación de la naturaleza, vamos a decirlo así. Pero dejo este punto que ahora es suficientemente reconocido. Nótese que no siempre lo ha sido. No solo Stalin, sino también, antes de que él, el marxismo de la Segunda Internacional doblaron las rodillas ante las fuerzas productivas, entendidas en el sentido de medios de producción, y, por lo tanto, de técnica y de tecnología. Y en nuestros días reina la nueva, santa y bienaventurada religión de la revolución científica y técnica, encargada de resolver milagrosamente los pequeños problemas de la lucha de clases desatendidos por nuestros dirigentes. Paso a considerar la superestructura. En la metáfora tópica del edificio, la base, la superestructura ocupa la primera planta. Se eleva sobre la base. Se eleva. Y Marx habla de una superestructura jurídica y política. Incluye, pues, el derecho y el Estado. Ojo, el derecho y el Estado es la superestructura, según Marx. La ideología aún no ha aparecido, ¿vale? Derecho y el Estado. Que yo sepa, el derecho y el Estado no es ideología. El derecho no es ideología, el derecho positivo no es ideología. Podrá contenerla, pero también la ciencia contiene ideología. Pero no por ello la ciencia se reduce a ideología. ¿Estamos de acuerdo, no?
decir, yo no niego que en el derecho hay ideología. Tampoco niego que en la ciencia hay ideología. Lo que digo es que la ciencia no se reduce a ideología. Al igual que el derecho no se reduce a ideología, o al igual que el Estado, no se reduce a ideología. ¿No? Bien. Nótese que Marx, que invoca constantemente la noción de correspondencia, no dice de ningún modo que la superestructura se corresponda con la base. Conserva la noción de correspondencia para dos casos, y solo dos casos. Para la correspondencia entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, y para la correspondencia entre la superestructura, el derecho y el Estado, y las formas de conciencia ideológica que le corresponden. Ojo, ojo. Esto quiere decir que, por un lado, tenemos la base, ¿no? Relaciones de producción y fuerzas productivas, y por otro lado tenemos la superestructura, el Estado y el derecho, que se corresponde con la ideología, pero no se corresponde con la superestructura. ¿Se ve el juego? ¿Se ve el juego o no se ve? No sé si se ve. Bien. Sigo. Prudencia. Dice Althusser, prudencia. Prudencia. Y lo vuelve a decir. Prudencia. Lo dicen 2 veces seguidas. Prudencia, pero también confusión. Y por lo tanto, en cierta medida, confesión. Ciertamente Marx y Lenin tras él insistirán sobre el hecho de que, siendo todas las sociedades de clase sociedades de explotación, la complicidad política e histórica de las clases dominantes se traduce en la herencia de los medios de la dominación, el derecho y, sobre todo, el Estado, que las clases dominantes se legan en una herencia histórica complaciente, más allá de su propia desaparición o asimilación histórica. Así, la burguesía ha heredado el derecho romano y la vieja máquina del Estado, perfeccionada en el curso de los milenios de la lucha de clases. Se ve como el Estado va por un lado y la lucha de clases o relaciones de producción y fuerzas productivas en realidad van por otro. ¿Se ve cómo estas líneas no son correspondientes, no son líneas paralelas, sino que la línea del Estado va por un lado y la línea de la lucha económica va por otro? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque cuando se dice o se habla en el marxismo de tomar el Estado para transformar las relaciones de producción, cuidado, porque es que no tienen nada que ver. Son cosas distintas. Es decir, la dictadura del proletariado, como modo de hacerse cargo del Estado a través del cual se transforman las relaciones de producción, es que no hay correspondencia. O al menos Marx, en algunos determinados puntos de su obra, dice que no hay correspondencia. Y aquí lo que viene a señalar Althusser es justamente eso. Justamente eso. Cuidado. Prudencia. Prudencia no solo a los marxistas, sino a Marx. Está llamando prudente a Marx. Cuidado. Que tú mismo estás viendo que esto no es así. ¿Vale? Bien, sigo. Así la burguesía ha heredado el derecho romano y la vieja máquina del Estado perfeccionada en el curso de los milenios de la lucha de clases. Y ella la perfeccionará todavía para mantener mejor bajo el yugo a sus explotados. Se dibuja así una internacional transhistórica de las clases explotadoras que se reconoce en el derecho y sobre todo en el Estado. Pero como siempre, el recurso a la historia no es a menudo más que una forma de esquivar el problema teórico. Claro, porque se extrapola eso a nivel histórico, ¿no? Que ha habido clases, siempre ha habido clases que han sido explotadas por el Estado, entonces hay que destruir el Estado. ¿Seguro? ¿Seguro? Es la pregunta, ¿no? ¿Seguro de que hay correspondencia entre la superestructura y la estructura? Pero Marx al principio dice que no. Que el Estado se levanta sobre. Pero no hay correspondencia. O sea que a lo mejor, y solo a lo mejor, el Estado no sirve para digamos, explotar o para mantener la explotación, sino para otro tipo de cuestiones. ¿Vale? Pero a lo mejor
todo el mundo se equivoca, ¿no? A lo mejor tenéis razón. Esto dependerá ya de pues, la capacidad de razonamiento, las justificaciones, el debate, la discusión. Yo simplemente pues, pongo encima de la mesa la problemática, ¿no? A través de Althusser, que me parece que es bonito este texto, ¿no? Por un poco la controversia de cómo un marxista pone en tela de juicio al propio Marx. Y de una manera cabal, ¿no? De una manera interesantísima, por supuesto. Con todo el respeto, ¿no? A todas las opiniones, por supuesto. Aquí es lo que vale la verdad y la valentía que tengamos de defenderla, por supuesto. Entonces, el malestar, pues, subsiste. ¿Por qué? Y esta singular precaución no será suprimida ni por el Capital ni por Lenin. Esta laguna teórica sobre la naturaleza de las relaciones existentes entre, por un lado, la base y, por otro lado, la superestructura. ¿Por qué esta laguna teórica? Está preguntando tú. ¿Por qué hay agujeros teóricos sobre la naturaleza de las relaciones existentes entre la base y la superestructura? ¿Por qué no se aclara, ojo, por qué no se aclara cuál es la naturaleza de las relaciones de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, es decir, la infraestructura, y el Estado, es decir, la política y el derecho? ¿Por qué en el marxismo no se ha aclarado esto? Es lo que está diciendo Althusser. Porque se ha dado por hecho que hay correspondencia. Y lo que hay es vacío teórico. No hay pensamiento. Nadie lo ha pensado. No hay teoría del Estado marxista. Un poco lo que viene a expresar. Brutal, esta parte es brutal también. Los conceptos en los que Marx ha expresado las relaciones entre las relaciones entre las relaciones de producción y fuerzas productivas, correspondencia y antagonismo entre los extremos, y las relaciones entre, por un lado, el derecho y el Estado, y por otro, las formas ideológicas, claro, no nos olvidemos, aun correspondencia, aparentemente aquí no juegan el antagonismo mencionado. Ojo, también esto. Desaparecen, en efecto, cuando se trata de pensar las relaciones entre la infraestructura y la superestructura. Todo lo que Marx dice al respecto es que la superestructura se levanta sobre la base. Ahora sí que hemos avanzado. Marx habla, si se quiere, a partir de Hegel, invertido, como buen materialista, de Erhebung en lugar de Aufhebung, ¿no? De elevación en lugar de superación, introduciendo esta pequeña diferencia semántica. La elevación, el levement, o como se diría hoy, el levantamiento, el élevement, del derecho y del Estado sobre la base, no es una superación que mantiene en su seno lo superado. Ojito, ojito lo que está diciendo. Que el Estado no contiene lo mismo que las relaciones de producción, que se basa en otra cosa, que está otra historia, que se refiere a otra cuestión. Que el derecho no tiene... lo que busca el derecho no es mantener el dominio de dichas relaciones de producción. Lo que busca es otra cosa, tiene otra finalidad. O al menos es lo que viene a decir Althusser, ¿no? Lo que vendría a decir Althusser. El derecho y el Estado son una construcción real, realmente levantados por encima de la base. Esto es, en un mundo totalmente distinto de la base, y no la base, mantenida, conservada en su superación. Es importante, pero conceptualmente es muy poco. Es decir, inevitablemente, tanto la ciencia como el derecho se han tenido que construir en la historia. Y la historia, todo el mundo sabe que es un río de muertes, de pobreza, de hambruna, de miseria y de podredumbre. ¿De acuerdo? Todos no estamos de acuerdo en eso. Pero eso no significa que esa pobreza, esa podredumbre, esa subordinación, esa subyugación y todas esas cuestiones tengan por qué corresponderse en un plano abstracto, como es el plano del derecho, como es el plano de la ciencia y como es el plano del Estado. Que están a otra cuestión, que son dos planos distintos. Que uno se eleva sobre el otro porque es inevitable, es que no se puede hacer ciencia fuera de la historia, y no se puede hacer derecho fuera de la historia.
pero se piensa desde otro punto de vista. Se hace con otros fines distintos. Se construye mirando a otras cuestiones. Sin más. Brutal, ¿no? Brutal. Me pareció un texto genial el de Althusser. Es probable que lea algún otro, pero es que este texto era... Lo tenía que leer, vamos. No tenía que estar en mi canal. Aunque, obviamente, pues para poder comprenderlo, pues uno necesita al menos un cierto manejo de la teoría marxista, de determinados conceptos, de entender el juego, ¿no? Pero bueno, genial, genial. Estoy encantado. Y os lo quería leer, y os lo quería compartir, y por si les sirve, o si no les sirve, o si les invita a la reflexión, o lo que sea, ¿no? Si tienen algún comentario o lo que sea. Bueno, en fin, no quería hacer el vídeo más largo porque seguro que me he extendido en demasía, como por otra parte es habitual ya. Así que nada, un saludo y nos vemos el próximo. A ver lo que leemos la próxima vez. Así que nada, un saludo.